que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. Señor, dame la gracia de hacer con fruto esta meditación de tu palabra. Santa María, ruega por nosotros. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo 18, del 15 al 20. En el contexto del discurso comunitario del capítulo 18 de Mateo, tiene lugar el texto del Evangelio de hoy, y este lleva por título Conflictos en el seno de la comunidad. La pregunta general podría ser ¿cómo tenemos que proceder cuando un hermano obra mal, se equivoca o peca? La primera indicación que nos dará Jesús es la llamada corrección fraterna, que responde a la pregunta ¿qué hemos de hacer cuando un hermano de la comunidad peca o se equivoca? ¿Cómo hemos de actuar en estos casos? El punto de partida es un hermano que ha pecado. Lo primero que hay que hacer es reprenderlo a solas. Sé que la gran tentación será siempre burlarse del otro, criticarle a sus espaldas o comentar con otros el mal proceder de este hermano. Ahora, Jesús el Maestro nos pide corregirle a solas. Además agrega, si te hace caso, has salvado a tu hermano, y si no te hace caso, llama a otro u otros hermanos para que el asunto quede confirmado por 2 o 3 testigos. Aquí sucede lo mismo que en el caso anterior. Si te hace caso, has salvado a tu hermano, y si no te hace caso, Jesús mismo nos dice qué hemos de hacer. Continúan las indicaciones del Maestro. Díselo a la comunidad, y si a la comunidad no le hace caso, considéralo un pagano o un publicano. Esta es la pena de excomunión, es decir, ya no está en comunión con Cristo y su iglesia. Te aclaro que en los casos donde se declara la pena de excomunión, esta puede ser de 2 maneras. Se tiene que declarar, es decir, se hace con un acto formal de la iglesia y lo hace el obispo, o hay pecados en los que ya la iglesia ha establecido que al cometerlos se incurre en esta pena de excomunión. Voy a poner 3 ejemplos para que la cosa resulte un poco más fácil. Ejemplo 1. En el caso del aborto, la excomunión se da en el momento de realizar el aborto y le aplica a todos aquellos que han consentido o participado del aborto. Ejemplo 2. Si un sacerdote absuelve al cómplice contra el 6º y el 9º mandamiento del Decálogo, la excomunión se da en el momento en que él da la absolución. Tercer ejemplo. Cuando la iglesia ha hecho un proceso como el que nos enseña Jesús y la persona luego de que se le ha reprendido, luego de que se le ha exhortado, no hace caso, no se convierte, entonces se le declara la excomunión. Es decir, se dice públicamente que esta persona está fuera de la comunión de la iglesia. Esto es lo que enseña Jesús. Es a lo que la iglesia ha llamado penas medicinales, es decir, se declara la excomunión como último recurso para invitarle a la conversión. El fin de esto no es que la persona se condene ni que se pierda, sino invitarle a que reflexione, exhortarle a que considere que Cristo le llama a la salvación. Entonces la pena medicinal de la excomunión es el último recurso de la iglesia, de la comunidad, para invitar a la conversión. Ahora les voy a dejar una tarea. Normalmente nunca insisto que hay que aprenderse versículos de la Biblia, pero este sí lo vamos a aprender y de memoria, lo vamos a aprender bien, que no se nos olvide nunca. Y este es Mateo 18:18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Esta es la autoridad de la iglesia, que hace las cosas con esa autoridad que Cristo le ha confiado. Este versículo es clave para saber si estamos o no en comunión con la iglesia de Cristo. Ya en otras ocasiones te he hablado de los 3 criterios para saber si estamos o no en comunión con la iglesia, y estos son fe, disciplina y sacramentos. Voy a poner un ejemplo para que la cosa resulte más fácil. Vamos a hablar del tema tan polémico de recibir la comunión en la mano. Hay 3 cosas que hay que saber. Primero, en la Eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo. Segundo, la comunión puede darse en la boca, estando de rodillas o estando en pie, o en la mano. Y tercero, para comulgar se necesita estar en gracia de Dios. Después de estos 3 puntos, que hemos de tenerlos claros, vamos a considerar la situación, lo que ha suscitado el escándalo y por qué se habla tanto de comulgar o no en la mano. Para el bien de la iglesia hay un criterio que se sigue siempre,
y este se sigue para la comunión. La iglesia nos enseña que hay cosas que se tienen que hacer de acuerdo a las costumbres de los lugares. Lo mismo sucede con el tema de dar la comunión, de recibir el cuerpo de Cristo. La iglesia nos enseña que se ha de dar según las costumbres del lugar. Por ejemplo, si en una parroquia se acostumbra a dar solo en la boca, lo mejor sería mantener esto. Y resulta que hay parroquias donde se da en la boca y en la mano, lo mejor sería continuar de esta manera. En tercer lugar, hay lugares, porque sé que los hay y los conozco, donde se da la comunión estando de rodillas en la boca. Lo mejor sería hacerlo de esa manera. Ahora bien, con el motivo de la pandemia, muchos obispos o las conferencias episcopales, que son quien tiene autoridad para hacer esto, previo al permiso de la Santa Sede, han sugerido que se dé la comunión en la mano. Insisto, ya desde muchos años atrás este tema se viene abordando, incluso yo en audios anteriores he hablado de esto, hasta he publicado un artículo sobre este tema. Es la conferencia episcopal la que, una vez ha conseguido el permiso de la Santa Sede, determina si se puede dar o no la comunión en la mano. Esto siempre habría que considerarlo y habría que ver qué ha dicho la conferencia episcopal de cada país o de cada nación. En España, por ejemplo, la conferencia episcopal nos ha dado varias indicaciones. Una de ellas es la de dar la comunión en la mano. Por lo tanto, la daremos así, lo haremos así, hasta que la situación mejore y se pueda recibir en la boca, ya sea estando en pie o de rodillas. Ahora, yo sería un rebelde si digo, no, pero es que yo la voy a dar en la boca. No, no puedo, porque ya nuestros padres, los obispos, nos han dado una indicación. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muchos que solo porque a ellos no les parece esta medida la critican y hasta dicen que es el triunfo de Satanás. No me extrañaría que muchos de ellos estén fuera de la comunión de la iglesia. No me extrañaría que se hayan excomulgado a sí mismos. ¿Y por qué digo que pueden estar fuera de la comunión de la iglesia? Porque a menudo siembran la duda, y el único que siembra la duda es el demonio. Pero si te queda la duda, te sugiero leer 1,000 veces Mateo 18:18 y no se te olvide que la iglesia goza de la autoridad de Cristo. Y por eso, al vivir esta situación difícil, la iglesia lo que nos ha dado son algunas indicaciones en las cuales o por medio de las cuales se va buscando el bien de los fieles, en definitiva la salvación. Y la tercera indicación que aparece en el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo o están reunidos para la oración, Él está ahí y el Padre va a conceder lo que pidan. Son dos formas de las que habla Jesús. La primera es ponerse de acuerdo y la segunda, reunirse. Vamos a verlo de esta manera. Ponerse de acuerdo puede ser como lo estamos haciendo ahora por motivo de la pandemia. Nos ponemos de acuerdo para rezar a las 3 de la tarde la coronilla de la misericordia. Y yo estoy en España y la otra persona está en El Salvador, Guatemala o México y nos ponemos de acuerdo para orar a la misma hora. Y el otro momento es cuando la persona físicamente puede reunirse para orar. Hay que considerar estos dos momentos, hay que tomar en cuenta lo que dice Jesús. Sería bueno que aprendamos a reunirnos. Esto es en situación normal, donde nos podemos reunir como grupo para ir al sagrario, para rezar el rosario. Nos podemos reunir en el templo, en una casa o en cualquier sitio para orar. Y la segunda es ponernos de acuerdo. Aquí podemos usar todos los medios, el Messenger, el WhatsApp, todas las redes sociales y ponernos de acuerdo para orar por una intención o ponernos de acuerdo para orar a la misma hora. Lo importante es que asumamos las indicaciones que Jesús nos da. Señor, que nunca nos alejemos de ti y tu iglesia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.